Muy bien, buenas noches. Entonces, ojalá que hayan tenido la bandeja paisa y todas esas delicias. Sí. Ayer no me pudieron ver, me apena mucho porque la interacción así, aunque sea por Zoom, me anima bastante, ¿no? Sencillamente la cámara dejó de funcionar. Así que ahora me tocó correr con todas estas dificultades. Esta mañana un monje joven, que menos mal en el monasterio hay algunos, me instaló una cámara nueva. Dijo, no, mejor poner una cámara de emergencia. Sí, así que aquí estamos. Vamos a compartir la pantalla. Y otra vez estoy medio atrasado, pero vamos a ver cómo podemos terminar con todo en orden. Aquí nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado que el grupo al cual la carta va dirigida para realmente corregir algunas cosas, ¿no?, que eran contrarias a la fe cristiana, que ya por los años, después de los años 80, estaba bien cimentada, bien articulada, y lo que habíamos llamado como un horror a la materia, ¿no? Estos que decían, eso no tienes que tocar, eso no lo pruebes, eso no lo acaricies, ¿no? Y ayer justamente Jaime intervino y nos explicó, ¿no?, que esto todavía está presente, ¿no? Es como este rechazo a la humanidad, a lo que somos, y ojalá que todos los que escuchan, ¿no?, tengan una sólida formación en lo que significa ser humano, ser un ser humano con emociones, sentimientos, con hormonas, con desarrollos propios de su estado, en el cual pueden realmente, sin ningún sentido de a ver si lo digo bien, de pecado, más fácil, pueden actuar realmente amorosamente con su cónyuge, ¿no? Pero es obvio que la tendencia hacia el fin del siglo I es hacer del movimiento de Jesús, que reconoce la materia plenamente, ¿no? Por algo está la Eucaristía, el pan, el vino, estamos sentados juntos compartiéndolo. Había esta tendencia, algunos llaman tendencia gnóstica, ¿no? Y que este gnosticismo viene muchas veces medio disfrazado y aparece, ¿no?, en algunos grupos como si fueran, nosotros somos mejores que los demás porque tenemos este tipo de prácticas, ¿no? Falso. Además de un engaño, además es sectarismo, ¿no?, creerse mejor que los otros. Justamente respecto de este grupo es que el autor dice una de las cosas más preciosas que yo he encontrado sobre sinodalidad, ¿no? Acá he tenido que hacer un agregado, ¿no? Colosenses 2:19, esos tales, ¿quiénes son? Los que se dedican al culto de ángeles, ¿no? Los que dicen no toques, no pruebes, deberían mantenerse unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, es decir, imagina el cuerpo y es como si dijeran acá en el codo, ¿no?, la cantidad de ligamentos que hay, ¿no? Pero él llama, usa dos sinónimos. El cuerpo, por medio de esas junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue creciendo conforme al plan de Dios. Entonces, a mí me parece esto, con la imagen que presenté la primera vez, ¿no?, de este aparato, ¿no?, en el cual se hacen figuras, etcétera, pero que explica bien el principio de lo que el Papa Francisco ha llamado la imagen poliédrica de la Iglesia. Entonces, en un poliedro donde hay muchas facetas, esas facetas pueden intercambiarse,
¿Por qué? Porque están unidas por ligamentos, están cohesionadas y en la imagen del cuerpo reciben energía, reciben nutrición, reciben cohesión, ¿sí? Entonces, a mí me parece que sería la gran perla de Colosenses y después la vamos a ver repetida en Efesios con otras palabras, ¿sí? Entonces yo creo que acá tenemos algo muy bueno y que estamos invitados a explorar en la práctica, es decir, cómo se vive esta cohesión por medio de estas junturas y ligamentos que deben estar funcionando, ¿no? Que deben estar activas, que deben permitir el crecimiento. Si no permiten el crecimiento, en realidad entonces son cosas, o sea, no son articulaciones, necesitan aceite, están oxidadas, ¿no? Bien. Yo diría el corolario llega a este punto. El cuerpo, que es la iglesia, sigue creciendo. Es decir, tener una imagen fija de lo que es la iglesia y decir, esta es la iglesia, es una falacia. ¿Por qué? El cuerpo sigue creciendo. ¿Sí? Es decir, está ahí bien explicado, recibe nutrición. ¿Sí? Son necesarias las funciones de articulación. ¿Sí? Entonces, algunos deben tener estas funciones. ¿Sí? Son funciones relacionales, son funciones que permiten el diálogo, tienen la capacidad de convocar, unir, preservar la unión, pero sigue creciendo, es decir, no es preservar la unión para que no cambie nada, ¿no? Es decir, acá el dinamismo de la imagen es lo que a mí me impacta, ¿no? Y un buen funcionamiento de las articulaciones asegura nutrición y cohesión. Es interesante que se usan dos términos. Para explicar esto se usan dos términos. Es decir, con esto se logra nutrición y cohesión. Tanto el padre Manuel como yo hemos explorado este tipo de imágenes para analizarlas por medio de los anteojos, recuerdan las lentes, gafas, como dicen en otros países, de género. Entonces, si yo leo una cosa así, yo digo, mira, ¿quién provee nutrición? ¿Quién tiene la capacidad de nutrir? Es obvio que las mujeres son las que nutren, es decir, por naturaleza, ¿no? Las mujeres nutren. Es posible que los varones logren cohesión, ¿sí? Entonces acá tendríamos casi dos imágenes que podríamos darle el sentido de género y hacerlas válidas para la unidad de la iglesia, es decir, donde hombres y mujeres debemos estar trabajando, ¿sí? Para el crecimiento del cuerpo, ¿sí? Unidos a Cristo, unidos a la cabeza. Ninguno es la cabeza, Cristo es la cabeza, ¿no? Pero yo diría, no hay sinodalidad sin participación plena de las mujeres. Sería una iglesia que estaría partida, que estaría sin un elemento que viene de la creación. El autor está usando el término de cuerpo porque viene de la creación y tiene, es una metáfora en sí misma, el cuerpo con la cabeza, ¿no? Y entonces, analizando en detalle esta imagen o explorando más esta imagen, yo creo que aquí hay bastante para afirmar de sinodalidad. Por si acaso puse en el chat, si ustedes quieren bajar una lectura, es un cuarto de página que explica la metáfora de cuerpo y cabeza, ¿sí? En el mundo antiguo, y yo creo que en la práctica también ocurre esto, ¿no? Un cuerpo puede seguir viviendo si le cortan un brazo, si le cortan una pierna, pero si le cortan la cabeza, no.
¿no? Excepto una gallina. Yo he visto una vez una gallina correr sin cabeza, pero no vivió mucho más. Pero ocurre esto, ¿no? Obviamente ahora nosotros entendemos, bueno, pero el corazón cumple una función también muy importante. Entonces, pero en el mundo antiguo la cabeza era la que ordenaba y la que hacía funcionar el resto del cuerpo, como centro, diríamos, del sistema neuronal. Bien. Entonces, solo por si acaso esa traducción les resulta extraña, esa es la traducción de la Biblia de Jerusalén. Ahora, leo en la traducción más común que siempre encuentro en los cursos parroquiales de la Biblia latinoamericana, ¿no? Se dice, Él mantiene, y está hablando de Cristo, la cabeza, Él mantiene la unidad del cuerpo entero por un conjunto de nervios y ligamentos, ¿no? Y le da firmeza haciéndolo crecer según Dios. Entonces, aquí los dos términos se han convertido en firmeza. Parece que ahí se perdió algo. En otra traducción, que es la del comentario que yo tengo a mano siempre en mi escritorio de Schweitzer, es una traducción literal, ¿no? Entonces se dice, de la cual, es decir, la cabeza, el cuerpo entero alimentado y trabado por articulaciones y ligamentos, crece con crecimiento divino. Entonces acá también se nota, como es una traducción totalmente literal, estas repeticiones que después los traductores tratan de evitar, ¿no? Pero es solo para que veamos varias traducciones y ojalá los que están juntos en Medellín puedan comparar en sus Biblias, ¿no? Qué traducción es la que resulta más clara, pero también más motivadora o más inspiracional para los lectores del siglo XXI, ¿no? Sobre todo si hay gente joven entre ustedes, los jóvenes nos guían, ¿no? Y nos dicen, esto se dice así, de modo más natural o de modo más espontáneo, de modo más juvenil, pero es bueno escucharlos, ¿no? Bien, ahora voy a pasar ya, con esto termino Colosenses. Si ustedes tienen alguna observación respecto de esto, me gustaría mucho escucharlos, ¿no? Pero ahora voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a la presentación de Efesios. Bien. Y acá es donde debíamos haber empezado hoy día, pero ya se me fueron 15 minutos. Bueno, Éfeso era una gran ciudad de Grecia, muy conocida porque allí se encontraba lo que antes se estudiaba en los colegios. Acá seguramente yo, sin duda, soy el más viejo, pero en el colegio nos enseñaban las 7 maravillas del mundo antiguo. Y decían, bueno, una de las grandes maravillas del mundo antiguo es la estatua de Diana en Éfeso. En realidad, Diana para los romanos, Artemisa para los griegos, y era una estatua colosal, ¿no? Y representaba a Diana o Artemisa, que es una virgen, es una diosa virgen, no forma pareja con nadie, y es protectora de la caza, de la cacería, dirían los españoles, y tiene un gran, vamos a decir, poder, ¿no? Y en Hechos hay unos que fabrican, como si fueran souvenirs, unas estatuitas de esta diosa, y crea un problema a Pablo, ¿no? Porque ellos empiezan a perder los negocios, empiezan a perder clientes porque algunos se van hacia esta predicación paulina, ¿no?
y hay muchas copias. Esta es una copia que está en el Vaticano, una copia romana de una estatua griega, y representa a Diana o Artemisa, y ella está, todo su cuerpo está recubierto de frutos, ¿sí? De frutos tanto vegetales como también frutos del mundo animal, ¿no? Como corderos, caballos, bueyes, ¿no? Es decir, todo su cuerpo está recubierto de estos dones que ella brinda a la ciudad. Y se supone que la corona es la ciudad misma, es Éfeso misma. Entonces es un lugar muy importante, un lugar muy religioso, con seguramente procesiones de peregrinos llegando a Éfeso para estar en el templo de esta diosa, ¿no? Y ahí es donde Pablo se animó a predicar, ¿no? Llama mucho la atención, y ojalá ustedes puedan chequear en sus Biblias, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Habitualmente, en este primer versículo se dice, ¿no? A los santos y fieles que están en Colosa, los santos y fieles que están en Corintios. Es decir, siempre en el primer versículo está el nombre a quien va dirigida la carta, ¿sí? La iglesia que está en tal lugar. En todos, menos en Filemón, porque está dirigida a una sola persona, ¿no? Pero todas las otras cartas son colectivas. Entonces, lo que llama mucho la atención es que solo en manuscritos muy tardíos, se dice a partir del siglo IV, ya aparece dirigida a los efesios. Entonces, es posible que esta haya sido una carta dirigida en general a muchas iglesias, ¿sí? Y después, para hacerla calzar dentro del sistema que tenemos de las otras, ¿no? Romanos, la iglesia de Roma, Corintios, a Filipo, etcétera, a Galacia. Después se haya dicho, pero ¿cómo es posible que no haya una carta a los efesios cuando en Hechos se habla tanto de Pablo en Éfeso? Entonces han dicho, bueno, esta seguramente sería. Esa es una teoría de cómo fue a parar el nombre Efesios, porque en toda la carta no hay nada de dificultades expresadas a Pablo para que él reaccionara escribiendo la carta. Y solo hacia el final se menciona a Tíquico, que ya lo hemos visto en Colosenses, y algunos piensan, bueno, es posible que Tíquico haya escrito la carta, ¿no? Pero es una carta que podría ser aplicable en diversos lugares donde todavía persiste esta tendencia al gnosticismo. Sí, estoy seguro que Javier Picasa les está hablando, ¿no? Al estudiar la obra joánica, hay que enfrentar, diríamos, el tema este de los gnósticos, ¿no? Muy divulgados, sobre todo después en el norte de África, y donde tuvieron escritos de gran importancia como el Evangelio de Tomás, ¿no? Que es muy importante, parece también que recogería algunas palabras propias de Jesús, o sea, tiene un tremendo valor, ¿no? Pero era una de las iglesias que, vamos a decir, se desvinculó en cierta medida de lo que llamaríamos estrictamente el mensaje cristiano, es que Cristo se hizo carne, ¿no? Ellos negarían estos aspectos. Entonces, si ustedes chequean en sus Biblias, seguramente en el versículo 1 o 2 hay una nota al pie de página y dice, solo algunos manuscritos tienen el nombre a los efesios.
o a la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, posiblemente un agregado, ¿sí? Bien, entonces, solo para entender el contenido de toda la carta, es una carta circular y algunos incluso la llaman una encíclica, ¿no? Porque una encíclica es una carta universal, ¿no? Como las cartas que escribe el Papa Francisco, ¿no? Es para todas las iglesias. Entonces algunos piensan, no, fíjense, ya es una carta circular, es un documento con la autoridad de Pablo, ¿sí? Y siempre él recurre a apoyarse, ¿no? En su adjetivo favorito, ¿no? Apóstol, ¿no? Pablo apóstol, apóstol de Cristo, ¿sí? Entonces es lo que él tomaría, diríamos, de la tradición paulina esta afirmación, ¿sí? Ahora, vamos a nuestro tema. ¿Qué modelo de iglesia propone el autor? Y si comparamos Colosenses y Efesios, ya se nota un desarrollo. Por eso también ayer les decía que hay tendencias de decir de afirmar que Colosenses cronológicamente es anterior a Efesios, aunque en la Biblia no las encontremos en el orden correcto, lo cual no hay que extrañar, ¿no es cierto? Porque Primera de Tesalonicenses, que está ya bien avanzadas las grandes cartas, es la más antigua, entonces el orden no es cronológico, ¿no? Bien, entonces la explicación, diríamos, del modelo de la iglesia está en Efesios 4, ¿sí? Y aquí sí podemos analizar, en Colosenses no había nombres específicos de ministerios, y aquí sí, ¿no? Él mismo, la cabeza, dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros. Esto es muy importante porque la función histórica del apóstol, los que vieron a Cristo, siempre van a encabezar las listas de funciones. Pero para mí me parece fascinante que el segundo siempre sea profetas, ¿sí? Es decir, una iglesia que no tiene profetas, que justamente son con la imagen de lo que es un profeta, ¿no? Es un hombre que arde en la pasión por Dios, ¿sí? Y que en su mensaje, en su palabra, también quema, ¿no? También arde, es decir, es algo que enciende, ¿sí? Enciende para transformar, para cambiar, para avanzar en el Evangelio, ¿no? Siempre aparece como segundo. Otros evangelizadores, es decir, los que llevan la buena nueva, como si fueran un tipo de ministros. Otros pastores, que es la primera vez que ya aparece este término con un carácter, diríamos, en este orden, ¿no? de ministerios, que en realidad no sabemos qué es, si será un administrador, si será el que tiene el cuidado pastoral de la iglesia, de las personas, y qué significa cuidado pastoral de unos de otros, ¿no? Y maestros, ¿sí? Entonces, los que enseñan. Entonces, es posible que ya en el siglo 80 ya se ha desarrollado una forma de enseñanza que recordaría, no sé, las palabras de Jesús, el significado de poner la otra mejilla, de no odiar a los enemigos, en fin, todo lo que constituye la peculiaridad del movimiento de Jesús. Fíjense que ustedes aquí no hay ninguna mención ni de sacerdotes ni obispos. ¿Sí? Mañana, cuando veamos las cartas pastorales, ya van a aparecer. ¿Sí? Pero es bueno que ustedes, otra vez con esta visión cronológica, ustedes vayan, en cierta medida, reconociendo cuáles son textos más antiguos, cuáles son textos que vienen de una evolución posterior, ¿sí? Ahora, ¿para qué
se hizo este ordenamiento para la perfección de los santos, es decir, de todos, en las funciones del ministerio, en las funciones del servicio, es decir, para que este servicio sea efectivo, ¿sí? Y todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Acá ya no se usa crecimiento y nutrición como en Colosenses, sino edificación. A mí a veces me parece hablar de edificación es demasiado rígido, pero bueno, así está. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto. Otra vez, no hay lenguaje inclusivo. Y Cel, si está por ahí, me va a decir, ¿por qué no hay un uso exclusivo, inclusivo? Bueno, no, en el siglo I, otra vez, lo masculino era lo que correspondía a los principios de comprensión y de autoridad. Entonces, por eso está allí, ¿no? Al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, ¿sí? Lo que viene yo lo he puesto entre paréntesis, ¿sí? Los paréntesis son míos, porque interrumpe el fluir de la imagen de la iglesia, ¿no? Así ya no seremos como niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, posible el gnosticismo, ¿sí? Llevados a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Y también ya en estas cartas deuteropaulinas habría como esta situación de los que están correctos y los que están errados, ¿no? Los de dentro, los de fuera, o si están adentro deberíamos sacarlos afuera, como es algo que va a aparecer mañana en las pastorales, ¿sí? Pero lo importante, reempalmar con el 15. Antes bien, movidos por un amor sincero, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza. Y acá viene algo muy similar de lo que hemos visto en los primeros 10 minutos de esta noche, de esta tarde, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión. Es decir, fíjense ustedes, ¿quién copia a quién? Yo creo que Efesios copia a Colosenses, o sigue la idea de Colosenses, ¿sí? Por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación, y acá viene algo muy bonito, ¿no? Al final, en el amor, ¿sí? No es en crecer en la organización o crecer en metas o en número de bautizados o en número de grupos o en número de seminarios que organizamos, sino para crecer en el amor. Entonces, está bien centrado. El lenguaje nos puede parecer, nos puede llamar la atención, ¿no? Eso de que así seremos el hombre perfecto, etcétera, pero en sí está la esencia de una iglesia en crecimiento, una iglesia que necesita ligamentos y el objetivo final es la maduración del amor de sus miembros, no para ellos, para el mundo, ¿no? A este punto yo haría como un resumen, cuerpo y cabeza en Éfeso, en Efesios, y el proceso sinodal, leído a través del proceso sinodal. Uno, la imagen del cuerpo está en continuidad con 1 Corintios 12, con Romanos 12, que supongo que Carolina les habrá enfatizado, ¿no? La importancia que tienen estas imágenes de la iglesia, y Colosenses, que ya habla del cuerpo y la cabeza, ¿no? Segundo, la iglesia es cuerpo de Cristo y goza de su acción constante, pero con una condición, ¿no? Que los ligamentos, etcétera, estén funcionando bien. Entonces fluye, ¿no? De la cabeza fluye hacia todo el cuerpo, donde no hay distinción de órganos, ¿no? Sino más bien hay funciones que mantienen la ligazón, mantienen el funcionamiento. Y
para que eso funcione bien, se necesitan estas articulaciones y la pregunta es si estas articulaciones corresponden a los ministros. ¿Ya? Porque ahora si revisamos a fondo las estructuras eclesiales, bueno, algunos van a decir, bueno, por lo menos, mire, yo soy obispo, entonces yo voy a hacer la ligazón más importante, la ligazón entre la cabeza y el cuerpo, o sea, los músculos del cuello, algo así. Y nosotros tenemos que decir, bueno, no sale del texto, saldrá de su imaginación, pero no sale del texto. Para mí da la impresión que las articulaciones y ligamentos y estos músculos que ligan, que permiten el movimiento, estos nervios también, son cristianos que están cumpliendo funciones, pero no se dice que una es más importante que la otra, sencillamente se dice que todas están activando el crecimiento, ¿no? del cuerpo. Solo a modo de comparación, Carolina, si estás por ahí, me perdonas porque estoy entrando en tu territorio, ¿no? En 1 Corintios, pues ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros parciales. ¿Sí? Y Dios los estableció en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. ¿Sí? Más o menos empalma con la lista de Efesios, ¿no? Luego, los que tienen estos dones especiales, los que tienen este poder, los milagros, los sanadores, después las gracias de asistencia, de gobierno, fíjense, de gobierno viene en qué orden, ¿no? Las variedades de lenguas, ¿no? O sea, los que hablan en lenguas, ¿no? Pero estos textos son importantes porque reflejan distintos momentos del siglo I, ¿sí? Y el orden cuenta, ¿sí? El orden cuenta, por eso siempre aceptando que hubo un grupo que tuvo la revelación de Cristo, acompañaron a Cristo, estuvieron presentes, caminaron por Galilea con el Señor, y Pablo, que él se llama el último de los apóstoles, ¿no? Que no tuvo ese privilegio, pero que él mismo se hacía llamar apóstol o exigía el título de apóstol, ¿no? Y después el profetismo, ¿sí? Muy importante, cuando la iglesia es profética, cuando la palabra de la iglesia trae el fuego de Dios al mundo. Para mí es tan obvio que las encíclicas, los documentos del Papa Francisco son proféticos y hacen arder, diríamos, el mundo con la palabra, con su palabra autorizada, ¿no? Bien, esto solo para ver que está en continuación con la tradición paulina. ¿Cómo este cuerpo está permanentemente recibiendo esta energía de Cristo mismo? Se explica también al inicio, casi a continuación del himno. Dios desplegó esta fuerza en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, por encima de los principados, potestades, virtudes, dominaciones. Acá da la impresión que es esta lista angélica, ¿no? Que le preocupa tanto al de Colosenses, y lo que está diciendo el autor de Efesios es por encima de todos estos ángeles, ¿no? O todas estas categorías angélicas, ¿no? Eran nombres antiguos que se usaban. Y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies. Dios sometió todo bajo los pies de Cristo y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces, fíjense ustedes, la identidad del cristiano viene de esta conexión con el cuerpo de la iglesia, pero no solamente porque asiste a reuniones o organiza rosarios o está llevando un curso de Biblia, no, sino porque está llenado, ¿sí?
¿sí? Internamente de este todo, de esta totalidad de Cristo, ¿sí? Entonces el cuerpo de Cristo goza de la acción constante de su cabeza, siempre y cuando esté unida a Él, ¿no? Y esto es una cosa, vamos a decir, para un retiro espiritual sería excelente, ¿no? ¿De qué manera, sí, Cristo me llena todo en todo, ¿no? Para profundizar ya en el corazón de los creyentes, ¿no? Bien. Y las articulaciones, sencillamente lo que hice fue poner la otra figura de Colosenses aquí, pero para que veamos lo que es específico de Efesios, que es la edificación en el amor. Entonces, fíjense ustedes, este párrafo empieza con el amor, ¿sí? Antes bien, movidos por un amor sincero, creceremos en todo hacia Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Aquí no hay calidades de ligamentos. Acá cada miembro tiene vamos a decir, tiene su funcionamiento, tiene sus ligazones, pero para el crecimiento y edificación en el amor, ¿no? Yo creo que con esto podríamos estar muy, muy satisfechos de que estas cartas apuntan a estos principios de sinodalidad de la Iglesia que soñamos, ¿sí? Bien. Por otro lado, no todo lo que brilla es oro, porque inmediatamente tenemos los códigos domésticos de Efesios, ¿sí? El capítulo 5 y 6 están muy bien desarrollados, ¿no? Lo que dijimos ayer del hogar patriarcal, aquí también aparece, ¿no? Es como si fuera una necesidad. Y yo que sigo esta hermenéutica de la sospecha, yo digo, seguramente las funciones de mujeres les incomodaban mucho a los varones y por eso insistieron, no, en la iglesia debemos tener códigos de conducta similares a los que existen en las casas. Entonces, las prohibiciones de las casas se convierten después en prohibiciones en la iglesia. Y esto es una parte que sencillamente la aceptamos porque es así. Pero gracias a Dios tenemos razonamiento y nos damos cuenta, bueno, esto funcionaba en el siglo I. Y si sigue funcionando ahora es porque seguimos adorando el patriarcado, ¿sí? Entonces, por favor, no lo hagamos un dogma sobre la familia, ¿sí? Empieza así, ¿no? Casi el versículo 21 del capítulo 5. Sean sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Lo que está en rojo, lo quiero enfatizar, era distinto, ¿no? El de Colosenses empezaba, mujeres sean sumisas a sus maridos. No, acá sean sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. ¿Hay un avance? Sí, ¿no? Hay una mayor sensibilidad, ¿no? Las mujeres a sus maridos como al Señor. Entonces acá algunos dicen, fíjense, en realidad no es tan malo como parece, porque se dice, bueno, hay que someterse, ojalá unos a otros, y yo supongo, si hay casados entre ustedes, ojalá ustedes me digan, no, sí, efectivamente, hay que en algunos casos nos sometemos unos a otros, pero es un juego de equidad, ¿no? Es una situación de equidad. No siempre uno es el que decide todo o el que se somete, uno el que se somete o una la que se somete al otro, ¿no? Pero como al Señor, es decir, del mismo modo que nosotros creyentes estamos sometidos al Señor, ¿sí? Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Como ha venido hablando tanto del cuerpo de Cristo y de que Cristo es la cabeza, aquí también dentro del código familiar también le hace un espacio a esta sumisión, porque Cristo es el salvador del cuerpo, es el que le transmite todo el poder
al cuerpo, ¿sí? Y como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, ¿sí? No hay equidad, yo diría, de esta parte, ¿no? Al principio parecía más equitativo, ¿no? Sean sumisos los unos a los otros, ¿sí? Por otro lado, viene una indicación, yo diría, muy poderosa: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y es como si fuera dentro del código doméstico hay afirmaciones cristológicas. Sí, fluyen, ¿no? Fluyen, no es un tratado sistemático organizado 1.1, 1.2, sino que le fluye al autor hablar de sumisión, inmediatamente piensa la sumisión de la iglesia en Cristo, ¿sí? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? Que sería ojalá la clave de la felicidad conyugal de muchos de ustedes, ¿no? Es decir, la entrega de uno al otro es lo que provoca la felicidad, es lo que provoca la fecundidad del hogar. ¿Para qué se entregó? Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, que sería otro nombre del bautizo, ¿no? Y la fuerza de la palabra, es decir, la predicación, y presentársela resplandeciente a sí mismo. Entonces, Cristo prepara una novia para él y se la regala a sí mismo. Sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada, ¿no? Como se esperaría en el siglo I de una novia, ¿no? Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y aquí lo que viene es cuando ustedes vean en sus textos del Nuevo Testamento, a veces se usa la cursiva o itálica. Quiere decir que está citando textos del Antiguo Testamento, aunque no estén citados literalmente, sino por un procedimiento que se llamaba midrash, o hacer una explicación no exacta de las palabras del Antiguo Testamento. Entonces aquí se empieza una técnica de predicación antigua donde se citan textos del Antiguo Testamento, pero se citan de un modo libre y se aplican de modo diverso, ¿no? Desde la palabra cuerpo, yo diría que ahí empieza el midrash, ¿no? El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, ¿no? Está emulando Génesis, ¿no? Antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, ¿no? Extraordinario, ¿no? Que Cristo nos cuida con cariño. Pues somos miembros de su cuerpo. Y ya viene la citación textual. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una carne. ¿Sí? Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido. ¿Sí? Obviamente, siempre esto de respetar da la impresión de sumisión, ¿no? Qué bueno sería que hubiera dicho, ¿no? Y que se amen los dos mutuamente, ¿no? Unos a otros, ¿no? Pero deja como el marido está representando a Cristo y Cristo amó a la iglesia, entonces se dice que el marido ame a su mujer, ¿no? Muy apropiado para seguir pensando en la iglesia y para mí significa un llamado muy poderoso, ¿no? Los miembros de la iglesia deben amarse unos a otros. Ojalá, a ejemplo de los padres, de los que son casados, etcétera, todos continuemos amándonos, los que somos célibes, los que no se han casado todavía no han definido
los que tienen una función que exige en la Iglesia Católica el celibato, etcétera, ¿no? Pero que el signo más característico fuera el amor, es un gran sueño, una gran aspiración, ¿ya? Inmediatamente pasa, aunque está en otro capítulo, capítulo 6, hijos obedezcan a sus padres, ¿sí? Y también aquí hay como un adelanto respecto de Colosenses, por respeto al Señor, ¿sí? Porque eso es lo justo, ¿sí? Y cita, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. ¿Por qué? ¿Por qué debemos honrar al padre y madre? Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra, ¿no? Y por otro lado, padres, no exasperen a sus hijos, fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según la enseñanza del Señor, ¿sí? Como he pasado casi 38 años de mi vida religiosa en escuelas, siempre nos hemos remitido a este punto, ¿no? Es decir, hay una mención específica de que los que enseñábamos religión o los que teníamos cursos de religión, nuestra enseñanza basada en el Señor, ¿no? No es una enseñanza basada en una programación que puede ser muy buena, puede ser muy efectiva, pero debe basarse justamente en este punto, ¿no? Este es un relieve antiguo donde el alumnito está repitiendo probablemente de memoria la, la lección, ¿no? Y la tiene escrita en un pequeño papiro, ¿no? Y el maestro también tiene un papiro en la mano, ¿sí? Pero es una forma de, diríamos, de enseñanza antigua donde había que memorizar mucho, ¿no? Pero esto de aquí, yo diría, también es un poquito más evolucionado que en Colosenses, lo que hemos leído ayer. Lo que sí es tremendamente amplio es respecto a los esclavos. Y otra vez, la palabra de Dios no nos dice que la esclavitud debe existir siempre, pero existía en el contexto de los que escribieron el Segundo Testamento, ¿no? Entonces, imágenes de esclavos, gente trabajando, y de qué manera los códigos domésticos de Colosenses, Efesios, también de Primera de Timoteo y después también en Primera de Pedro, enfatizan esto, ¿no? De que los esclavos obedezcan a sus amos, ¿no? Por eso, cuando se declaró la independencia de los pueblos americanos, ¿no? Respecto de la corona española, el clero tardó un poquito en responder, ¿no? Hubo próceres muy importantes entre el clero y los religiosos de América, pero en general ellos decían, no, si la escritura dice que debemos conformar, debemos obedecer a nuestro amo, que es el rey de España, ¿no? Puesta de esa manera, ¿sí? Bueno, menos mal ya no pensamos así, ¿no? Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón como a Cristo, ¿sí? Otra vez comparando los amos como si fueran Cristo, ¿sí? No por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios, ¿no? Y háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Bueno, se ve que él no era esclavo, el que escribió esto, porque si hubiera sido esclavo hubiera dicho, bueno, creo que me están quitando algo esencial que es mi libertad, ¿sí? Conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre, ¿no? Amos, y por otro lado, otro mensaje a los amos, ¿no? Amos, obren de la misma manera con ellos, dejándose de amenazas y teniendo presente que está en los cielos el amo de ustedes y de ellos, y que en él no hay favoritismo. Es decir, cuando nos encontremos con el amo definitivo, allí vamos a saber cómo
como hemos tratado. Mitiga lo que hubiera sido una esclavitud dura basada en el derecho romano, ¿no? Que aún la persona no podía matar al esclavo, pero sí podía castigarla físicamente. No era prohibido matar a un esclavo, ¿sí? Pero los castigos, el desarraigo, ¿no? Por ejemplo, si uno vendiera a un esclavo, no importa que se separara de su esposa, de sus hijos, ¿no? Había mucha crueldad en la esclavitud. Entonces, en cierta medida, el autor de Colosenses y de Efesios mitigan un poco la dureza de esto, ¿no? Porque a los amos les dicen, bueno, al final se van a tener que enfrentar a otro amo, ¿sí? Y los van a tratar con la misma medida. Entonces, en este sentido es algo que tiene su valor, no tiene un valor universal para que exista todavía la esclavitud, ¿no? Bien. Entonces, solo los invito para una profundización de lo que sería el ideal de la Iglesia, ¿sí? Como la esposa de Cristo. Es muy difícil encontrar una imagen donde Cristo aparezca como el esposo y la Iglesia como la esposa, ¿sí? He buscado en muchos recursos, ¿no? De íconos de la Iglesia oriental, etcétera, pero hay muy pocos entre los cuales uno pueda ver claramente, ¿no? La Iglesia está tan cercana, tan vinculada a Cristo como en el amor conyugal, ¿sí? Pero este sí es uno que encontró y me lo sugirió un profesor de aquí de Roma, ¿no? Uniendo desde la afirmación, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, con la parte final de ese primer párrafo, gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Y este misterio ha sido revelado. Nos vamos a relacionar con nuestro Salvador como si todos los creyentes fuéramos esposa de Cristo. Antes se decía esto de las religiosas, ¿no? Las monjas se decían incluso en el ritual de votos iniciales o votos finales, a las monjas iban vestidas como novias, ¿no? Incluso se les entregaba un ramo de flores, llevaban una corona de flores y se colocaba una alianza, ¿no? Un aro, un anillo, ¿no? Para representar por siempre este vínculo, ¿no? Pero esta imagen debe ser, está dirigida a todos los cristianos, a toda la iglesia, ¿sí? Y yo no soy casado, pero yo les pediría, por favor, a los que son casados en este grupo, tanto los que están en Medellín como los que están afuera, si me pueden ayudar o pueden ayudar a la iglesia, ¿qué significa una relación esponsal, una relación conyugal que que pueda servirnos a partir de la experiencia de ustedes, que pueda servirnos para entender la iglesia? Entonces, a mí me gustaría que en este momento, si algunos de ustedes me digan, ¿no? Me digan, Hugo, es así o no es así, o es una iglesia que es un modelo que no es oportuno, ¿sí? Pero acá yo no me siento con autoridad para hablar de algo que no conozco, ¿sí? Lo conozco porque nací en un hogar y mis padres fueron casados por 50 años. Unos meses antes de los 50 años mi papá murió, pero yo fui testigo de ese amor y de ese cariño y de qué manera justamente yo pude crecer después como una persona con sus limitaciones, pero con cierta solidez. Entonces ellos me ayudaron, ¿no? Me nutrieron y fueron buenos ligamentos y articulaciones para transmitirme cosas, pero eso es lo que yo conozco como hijo, pero no como esposo, ¿sí? Así que yo les pido, por favor, si alguien quisiera compartir algo respecto de la imagen conyugal de la iglesia, ¿sí? Entonces,
Vamos a ver si alguno se anima a ver los casados. Hay alguien ahí con la mano levantada. Si me dice quién es. En Villa Clareda hay alguien con la mano levantada. Muy buenas tardes, ya un momento va a intervenir. Muy bien. Sí. Ya voy llegando a Brasil. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Soy Eugenio de Brasil. Muy bien. Adelante, Eugenio. Yo y mi esposa tomamos las decisiones juntos. Lo que es bueno para uno es bueno para lo otro. Somos comprometidos uno con el otro. A ponto de não tomarmos decisões solos. Sempre hacemos juntos. E nadie, nenhum, nem outro, tem vantagens. Nunca. Somos parceiros. Salimos juntos, passeamos juntos, de mãos dadas por las calles, em todos os lugares onde vamos, estamos juntos. E isto nos une muito mais, porque o compromisso que temos nos satisfaz, nos deixam satisfeitos. E por isso, queremos sempre o melhor para o outro. Eu sinto que minha esposa faz isso por mim e eu também, a todos os momentos, quero fazer isto por ela. Este compromisso para nós outros é que nos dá essa força y esta coraje de seguir viviendo. Gracias, Eugenio. Qué bueno. Sí, qué bien expresado. Y no solamente este asunto de conformar un equipo muy unido, pero lo que has afirmado, que ese comportamiento los une más. ¿Sí? Entonces, fíjense, con la imagen de Cristo y la esposa, la iglesia estaría mucho mejor articulada. ¿Sí? Gracias, Eugenio, te agradezco y voy a tener presente tus palabras. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguno de los casados? Más quiere compartir, que vaya a decir cosas sensatas, ¿no? Que lo... Gracias. De este lado, Rafael Díaz, de Antilla, Rafael. Santo Domingo, República Dominicana. No tengo tantos años, pero son 11. Y toda esta experiencia con mi esposa, bueno, recientemente llegando acá, nació nuestra primera niña y la experiencia es que ambos compartimos todo. Es un camino verdaderamente con altas y bajas, pero bien definido. También las decisiones, al igual como lo decía Eugenio, la tomamos entre ambos. No porque yo pueda tener más oportunidades que ella y menos que yo, todo lo contrario. Si ella se puede exasperar un poco, pues yo bajo y espero que le baje un poquito la presión y lo compartimos, porque no es todo color de rosas. Hay ocasiones, sí hay que decirlo así, hay ocasiones que quizás se sienta molesta o incómoda y yo lo que hago es que sereno y luego conversamos y las cosas mejoran y van caminando como debe de caminar. Entonces, con relación a los textos que hemos leído,
lo tratamos de compartir, pero yo no soy más que ella, ni ella es menos que yo, ni ella es más que yo, ni yo menos que ella, sino que ambos somos uno en el amor y en las decisiones propias de la casa y de la familia. Esa es mi experiencia hasta el momento y doy gracias a Dios por ella, porque me siento satisfecho y muy agradecido de parte de Dios. Gracias. Gracias, Rafael. Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Y otra vez el tema, afirmaciones sobre el amor y también lo que has dicho, ¿no? De la fecundidad, ¿no? Y felicitaciones a los nuevos padres. Sí. Sí, muy bien. ¿Y alguno fuera de los que están de Villa Marista no se anima? Adelante, Georgina. Georgina, tienes que encender eso. Muy bien. Mi nombre. Yo también soy de República Dominicana. Mi experiencia en los 50 años cumplidos de matrimonio, resumir en 2 palabras: libertad y mucho amor. Mis 50 años han sido de una experiencia maravillosa. Yo camino por lo que me gusta, él camina por lo que le gusta, pero unido. Ni yo soy más, ni él es más. Somos unidos, el amor nos une. Tenemos 2 hijos, 4 nietos, y estamos felices en la vida. O sea, no nos hemos cansado de estar juntos, porque hemos respetado la libertad de cada uno. O sea, yo no lo puedo obligar a él a sentarse aquí a tomar una clase, porque eso a él no le gusta. Y yo tampoco lo puedo prohibir a él de salir a jugar dominó, porque eso es lo que a él le gusta. Entonces, tenemos la vida. Son 50 años ya, pero es así. Es libertad con amor, con mucho amor y mucho respeto. Mucho respeto. Gracias, Georgina. Acá te están aplaudiendo desde Medellín. Sí, sí. Y has estado muy fiel en todas las clases, sí, sí, te he visto. Ah, sí, no, porque esta es mi vida. Entonces, él está allí viendo televisión en lo que yo estoy aquí. Pero yo termino ahorita a las 7:30 y voy a prepararle su cena, tranquila, como normal, una vida normal, con respeto. Sí, sí, muy bien. De cada uno. Sí. Gracias por agregar el tema de la libertad, porque otra vez, cuando se habla de libertad en una estructura eclesial, siempre se crea como un temor, ¿no? La libertad, en cierta medida, atemoriza a personas que tienen una baja noción de sí mismo, prefieren la sujeción, ¿sí? Entonces dice, no, si yo doy mucha libertad o si hay libertad, después no me van a obedecer. Pero justamente ese es el mensaje de tu vida. Así que gracias. Y con la prueba del tiempo, ¿no? Así Muy bien. es. Sí. Bien, gracias. ¿Tendremos tiempo para alguien más? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Norberto Díaz Carabalí, de Cali Valle. Comenzaría con el pasaje que nos compartió 25-27, capítulo 5, donde se comenta o se redacta, Pablo nos redacta, la exigencia que nos hace a nosotros los varones. Sí. Él nos comenta de la manera de nuestro comportamiento, que no utiliza términos fuertes, pero con una exigencia que nos la pone bastante complicada si nosotros en el momento que podamos repasar este pasaje. En la experiencia personal, 2 tipos de conocimiento. Un primer conocimiento que sería un conocimiento físico, el conocimiento espontáneo que de primer momento. Pero un segundo momento y más complicado es el conocimiento del yo de cada uno. Ahí es donde precisamente comienza el verdadero trabajo de matrimonio. Y yo pienso que la mejor manera de desarrollar ese tipo de trabajo
es, y soy un convencido de eso, pensar más en el otro que en mí mismo. Y es una experiencia hermosísima porque termina uno saliendo de sí mismo para entregarse a esa persona que realmente lo ha aceptado. Y es un caminar bastante largo. Y hay una experiencia que también vivimos, y a lo mejor toda pareja lo ha vivido, en el primer momento que se inició una especie de yo para mí y usted para usted, que eso termina rivalizando, se nos ocurrió pensar, Dios no nos unió para eso. Y hasta ahí llegó ese tipo de diferencias que se pueden crear en las parejas. Me satisfacía muchísimo cuando de pronto dialogando yo veía que le salían lágrimas. Yo le decía, bueno, ¿y usted por qué llora? No, porque es que estoy con usted y me parece aceptable, bueno, no le echemos más flores, pero esa experiencia se ha vivido. Ahora desde hace unos cuantos meses, el padre Pedro, que me hizo la invitación a este encuentro precisamente, le comenté y como que me dolió haberle comentado porque lloraba demasiado. Pero bueno, son parte de la verdadera unión honesta y leal que llevamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Norberto. Y qué bueno que has defendido el honor de Colombia, ¿no? Porque los colombianos estaban muy callados allí. Sí, así que muy bien, gracias. Tú has reconocido algo, que las dificultades continúan, es decir, son las dificultades de la vida. Entonces, algunos tienen temor a un proceso sinodal porque dicen, no, se van a crear problemas, después no vamos a saber qué hacer. Pero es como aprender a nadar o es como empezar. Nadie no se deja de casar porque va a pensar, ah, voy a tener problemas en el matrimonio, ¿no? Pero así son nuestras limitaciones. Bueno, gracias. He quedado bien edificado, construido, nutrido por las palabras de ustedes y correspondía que ustedes tomaran la palabra, ¿sí? Así que voy a volver al punto. Gran misterio es este, ¿sí? Este gran misterio es este, Cristo y la Iglesia. Si el modelo de la Iglesia de Efesios es el de la esposa de Cristo, ¿por qué seguimos insistiendo en un modelo monárquico, jerárquico, piramidal, masculinizante? ¿Sí? Eso es lo que realmente debe ya convertirse en algo profético en este grupo que se está educando en sinodalidad. Es decir, tenemos que decir así, no queremos continuar con el modelo anterior porque hay otros modelos en los evangelios, en las cartas de Pablo, en las cartas deuteropaulinas, donde nosotros queremos vernos reflejados. Fíjese, esta es una imagen muy antigua, es una imagen medieval. Y Cristo es llevado por los brazos, la cruz de Cristo llevado por los brazos de la Iglesia, ¿no? La Iglesia presenta su bien mayor, ¿no? Su bien mayor, y es Cristo mismo, ¿sí? Y por otro lado también una creyente se aproxima para beber de esa relación, ¿no? Entre la esposa y Cristo, ¿no? Posiblemente una candidata para ser una monja o algo así, pero este es un modelo que tenía mucho valor espiritual dentro de los monasterios, los conventos, ¿no? Es decir, mi relación con Cristo es esta relación conyugal, ¿no? Una relación esponsal también se dice, ¿no? Ahora, yo voy a compartir con ustedes algo que he vivido muy cerca porque estuve en la Asamblea Eclesial de América Latina participando y por otro lado vivo en una comunidad muy internacional y también escucho a mis hermanos hablar de cómo va el proceso sinodal en sus países, ¿ya? Y acá es donde yo creo que vamos a aterrizar en algo. En una relación esponsal sinodal,
se miran cara a cara. Es decir, las personas se miran cara a cara. ¿Sí? Lo que dijeron Eugenio, Georgina, Norberto, Rafael, seguramente siempre han dicho, ¿no? Nosotros hablamos, conversamos, etc. Es decir, nos miramos cara a cara. Se escuchan, sí, se escuchan. Y eso lo dijo al final Rafael con mucho énfasis, ¿no? Porque se dio cuenta, me corresponde a mí escuchar, porque la otra persona está viviendo un proceso emocional muy poderoso. A mí me corresponde escuchar. Se aman, ¿no? Como afirmó Georgina, y se tratan como adultos, que creo que es la clave de lo que afirmó Eugenio, ¿no? Se tratan como adultos, es decir, comparten todo, conversan para tomar decisiones, ¿sí? Es decir, no es que uno trata al otro como un infante, ¿sí? Entonces, yo diría, tomando el modelo de la Iglesia, esposa de Cristo, podemos encarar el proceso sinodal con esta actitud, ¿sí? Es decir, soy cónyuge, somos cónyuge de Cristo, ¿sí? Y nos miramos a la cara, nos escuchamos, nos amamos, nos tratamos como adultos, ¿sí? En esta foto del proceso sinodal alemán, lo que está escrito ahí en alemán es el camino sinodal, el camino sinodal. Miren ustedes, en la mesa directiva hay uno que parece el de la izquierda, parece un sacerdote, un clérigo, pero todo el resto, en los dos que están en el centro, es un hombre y una mujer que parece que son laicos. Después parece que hay otro clérigo en el extremo. Pero es obvio que cuando se empiezan las asambleas nacionales en preparación para el sínodo, desde la cabeza debe aparecer muy claramente la participación de todos y una participación real, ¿sí? Esto ocurrió en Alemania a inicios de este año, ¿no? Perdón. ¿Qué cosa hace falta? Esto también es parte de la gran asamblea ya del proceso sinodal alemán. Miren, hay un obispo que está sentado en una mesa con distintos laicos, ¿sí? Ellos están escuchando, es posible que él tiene más capacidad de articular un discurso e informar más respecto de cosas de la iglesia, pero hay que sentarse también a escuchar los comentarios de los otros, ¿no? Es decir, hace falta una circularidad o un principio por el cual el diálogo vamos a decir, es realmente sinodal cuando hay un esfuerzo particular de escuchar. Recuerdan que en América Latina se dijo, la primera etapa va a ser la escucha, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a escucharnos. Hemos pasado un año escuchándonos, ¿sí? Pero eso necesita mucho trabajo interior de transformación. Cuando los casados han hablado, es obvio que ellos están diciendo, y esto no es gratis, esto hay que hacerlo. Se hace con mucho amor, pero esto hay que hacerlo, hay que tomar decisiones de que vamos a escucharnos unos a otros, que vamos a respetar la toma de decisiones como un esfuerzo, ¿sí? Pero esto lleva tiempo, lleva transformación, ¿sí? Aunque el proceso va a ser externo, va a culminar el próximo año entre septiembre y octubre, pero hace falta mucho cambio, hace falta mucha metanoia, ¿sí? Y ahí tenemos que estar, diríamos, muy atentos para que actuemos todos en correspondencia. Yo lo que veo en nuestra iglesia de América Latina, aunque ahora no vivo en América Latina, pero en nuestra iglesia de América Latina subsiste todavía una cultura dominante, ¿sí? Que en una relación conyugal sería el fin, o provocaría el divorcio, ¿sí?
Esta es una foto de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Y estas son las fotos que después son las que dicen, ha ocurrido una asamblea latinoamericana. Y miren, si no existe una cultura dominante, ¿sí? Y que hemos tenido que esperar que venga el Papa Francisco para que diga, una de las enfermedades de la Iglesia es el clericalismo. Pero eso es lo que aparentemente nos gusta o nos interesa o lo que divulgamos, ¿no? Porque esta fue la misa de inauguración o de cierre en la Basílica de Guadalupe. Entonces, con todo respeto de los mexicanos que están aquí, ¿no? Incluyendo a mi amigo Manuel, ellos saben, hay una cultura clerical muy dominante, ¿sí? Entonces, en la organización de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, porque la asamblea tuvo lugar físicamente al pie de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, el clero mexicano tuvo mucha injerencia en cómo se llevó a cabo la asamblea. ¿Sí? Entonces, ahí también, qué maravilla, tenemos una asamblea eclesial que articuló todos los países de la América, y estuvo invitado también Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero ellos después han tenido otros procesos similares. Pero a mí me parece que hay una cultura dominante que tenemos que educarnos unos a otros para que esta no sea la foto maravillosa de la asamblea eclesial, ¿sí? Porque es obvio que no es equitativa, no corresponde, no hay presencia femenina, ¿sí? Entonces hay una cantidad de elementos que acá no son sinodales, ¿sí? Con todo respeto lo digo. Y por otro lado, sí, durante la asamblea, que fue algo maravilloso, en los grupos hubo un trabajo muy bueno. O sea, a mí me tocó trabajar, había un grupo por lo menos de 3 mujeres laicas de Brasil que realmente llevaron, dentro del grupo, llevaron vamos a decir, el ímpetu, la energía. Y había un arzobispo de Panamá, creo que era, o de República Dominicana, pero que él sabía escuchar, él escuchaba, ¿sí? Él escuchaba, porque en un momento las mujeres le dijeron, Monseñor, en los seminarios deben haber mujeres laicas casadas enseñando, para que le transmitan a los seminaristas la idea de que una mujer laica es valiosa, ¿sí? Y que puede enseñarles algo, porque los que van a un seminario, ¿sí? Lo que escuchan durante 7 años es que ellos son los reyes del mundo, ¿sí? Es decir, con dinero o sin dinero soy el rey, ¿no? Pero eso es lo que se transmite, ¿sí? Pero las mujeres estas brasileras laicas le dijeron al arzobispo y él escuchó. Realmente fue un momento muy bueno. Entonces hubo, en el trabajo de grupos, hubo una buena, vamos a decir, un buen funcionamiento, ¿sí? Al final era espectacular, ¿no? Al final se tomó esta foto, ¿no? Donde ni siquiera están todos, ¿no? Todos los que participamos, ¿sí? Pero yo participé en nombre de la Conferencia de Religiosos de mi país y la experiencia en los grupos fue magnífica. Pero ¿qué pasó? Todo ese trabajo de grupos después fue procesado por una mesa directiva donde una persona del clero mexicano y había algunos laicos, no llegaron a integrar las voces. Entonces, al final, cosas que habían salido desde las bases muy poderosas no se escucharon. Entonces, para mí fue un momento muy difícil. Junto con otras personas escribimos una carta diciendo no hubo escucha del trabajo de grupos. Entonces nos han invitado para la foto, pero no nos han invitado para realmente una participación. Por eso pongo el hincapié
Si no nos educamos, no podemos avanzar, ¿sí? Voy a hablarles, porque acá en mi monasterio viven 3 australianos y he seguido muy de cerca el consejo plenario. Empezó en 2020 y terminó hace unas semanas en Australia, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes la organización. Yo entiendo que nuestra asamblea eclesial tuvo lugar en plena pandemia, ¿no? Entonces tuvo que ser virtual. Ellos han tenido más suerte porque han medido para que las reuniones finales ya fueran presenciales, aunque con uso de mascarilla. Pero miren ustedes las mesas de trabajo y estaban todos dentro de la misma habitación. Un gran lugar, pero estaban todos. En cada mesa hay mujeres, hay laicos, hay clérigos. Entonces, en un momento, la asamblea esta duró una semana, ¿sí? Y al final se presentaron estos puntos, ¿sí? Dijeron, mira, la asamblea quiere presentar estos puntos para su aprobación y después remitirlas a Roma para que fueran aprobadas para la Iglesia de Australia, ¿sí? Entonces, uno era participación de todos en la toma de decisiones. Lo que dijo Eugenio, ¿sí? Es decir, los cónyuges deciden todo lo que hacen, conforman un equipo de decisiones, ¿sí? 2, estimular y apoyar el liderazgo femenino. Y dijeron estimular y apoyar porque era estimular, animar para que las mujeres estén presentes como líderes de la iglesia, pero también apoyar, quiere decir que la iglesia tiene que poner fondos para que haya más mujeres educadas, más mujeres que tienen títulos de teología, más mujeres que puedan enseñarnos la palabra, ¿no? Entonces, apoyar, estimular y apoyar, ¿sí? La traducción inclusiva del misal romano, porque en inglés es bien difícil, ¿no? Nosotros a veces entendemos cuando se dice hermanos, bueno, quiere decir hermanos y hermanas, aunque algunos dicen, no, mejor deberíamos decir hermanos y hermanas, pero ellos insisten que el misal debe tener el lenguaje inclusivo, ¿sí? La aprobación del ritual 3 de reconciliación, que es un ritual colectivo. Entonces, cuando ya no hay clérigos disponibles para confesar, debería haber, diríamos, un ritual de reconciliación en que están todos en conjunto. Se practica, pero se dice, y usted cuando pueda vaya y confiésese individualmente. Pero en Australia no hay, ¿sí? Es decir, no hay esa posibilidad. Entonces es una necesidad de que haya un ritual de reconciliación que está aprobado, pero que ya está organizado, pero no lo terminan de aprobar, de poner en uso, ¿sí? Y algo final, predicación de laicos con aprobación del obispo. Es decir, si un laico es bien preparado, tiene un fundamento sólido, es una persona reconocida por la comunidad, ¿por qué no puede animarnos, nutrirnos de la misma manera que lo hacen los clérigos? Entonces, ¿qué pasó en el proceso sinodal australiano? Eso es un chisme, ¿sí? No aprobaron. Todas estas propuestas las tuvieron que, en el proceso se dijo, tiene que ser aprobada por 2/3 de los obispos. Y ellos no aprobaron esa lista que les afirmé. Hubo mucha tensión. En un momento, muchos, en particular las mujeres, se pusieron de pie y se fueron atrás. Y dijeron, quiere decir que nos han invitado por las puras. Acá decimos, en el Perú se dice por las puras cuando nos han invitado para nada, ¿no? Entonces se dice, nos han invitado para nada. Pero entre ellas también había obispos, incluso, que también se pusieron de pie. Y que sí habían votado a favor de esas propuestas. Lo que, al ver esta reacción, la mesa directiva, que contaba con laicos, dijo, bueno, vamos a reconsiderar y vamos a dar 2 días, un día de oración y un día para seguir conversando, ¿sí?
y finalmente se aprobó. Ya se usa esta modalidad de tarjetas verdes, tarjetas naranja, tarjeta roja, igual que en el semáforo, ¿no? Que en los semáforos, entonces, verde quiere decir adelante, que siga. Entonces, al notarse que toda la asamblea apoyaba, los obispos tuvieron que decir, bueno, si los hemos invitado para escucharlos, los vamos a escuchar y los vamos a apoyar. Y finalmente, la asamblea culminó con una aprobación de todos los elementos que les mencioné, menos uno. Voy a solo para ayuda a memoria. De todos los elementos, el único que no fue aprobado finalmente fue predicación de laicos con aprobación del obispo. Pero ya de 5 propuestas, que hayan aprobado 4, ya es algo. ¿Sí? Ya es algo. Entonces, para mí es un buen ejemplo de el proceso sinodal que nos espera. Va a tener sus accidentes, ¿sí? Va a tener sus momentos difíciles, como en todo matrimonio, ¿no? Como en todo matrimonio. Pero lo importante es que se centren en lo más importante. Lo que queremos es estar unidos, mantener la unidad del matrimonio, ¿sí? Entonces, al final se dice, ¿no? El Espíritu empujó a los obispos que habían votado en contra para que al final más de 2/3 de los obispos decidieron, vamos a mandar esto a Roma, al sínodo. Y ahora, muy importante, ojalá que en Roma los que van a participar en el sínodo final, diríamos, entre septiembre y octubre del próximo año, también tengan esta apertura, ¿sí? Y a mí me preocupa mucho, yo le comenté al padre Manuel, me preocupa mucho, todavía no hay una lista de participantes. ¿Quiénes van a estar en el sínodo en Roma? Eran, bueno, los presidentes de las conferencias episcopales, pero si no hay mujeres, si no hay laicos, realmente el sínodo no será un sínodo. Entonces, esa es mi profecía. Yo de ninguna manera es para criticar lo que se está haciendo, es sencillamente reconocer la Asamblea Latinoamericana en preparación para el sínodo dejó mucho que desear, a mi parecer. Las asambleas de Alemania y de Australia son buenos ejemplos de unidad de la Iglesia, ¿sí? En escucha. Pero lo mismo, al final del sínodo todavía va a quedar abierto el proceso, ¿no? Entonces nos espera un largo proceso al cual una persona como yo que tiene 70 años y que está un poco impaciente para no morirse sin ver una iglesia sinodal, ¿no? Entonces, debo decirme, Hugo, paciencia, ¿sí? Relax, que no, tómate tu losartán para que no te suba la presión y ya adelante, ¿no? Y aprenderemos de algunos errores. Es decir, nadie dijo que esto va a ser perfecto y fluido y que se van a tomar las mejores decisiones para siempre, de ninguna manera, ¿no? Es decir, se aprende de los errores y seguramente los casados ahí dirán, bueno, si en algunos momentos esto estuvo bien, las papas estaban bien calientes, ¿no? El clericalismo será un gran obstáculo. No lo digo yo, lo dijo Francisco. Es decir, Francisco, desde que es el obispo de Roma, está insistiendo en esto, ¿no? Pero, por otro lado, el clericalismo resulta cómodo para algunos laicos. Es decir, hay laicos que tienen, no sé, poca identidad, etcétera, y les gusta que el párroco sea fuerte. Padre, decida usted. ¿Sí? Padre, mejor decida usted. Pero es como si fuera un clericalismo sostenido por el laicado más servil que hay, ¿no? Es decir, bueno, entonces nosotros no decimos lo que pensamos porque resulta más fácil, ¿sí? Es más cómodo.
¿sí? Es más cómodo, pero yo creo que es más cómodo para personas que quieren seguir viviendo en el patriarcado, ¿no? Pero el resto que queremos crear una cultura de encuentro, una cultura sinodal, no, implican responsabilidades, implican situaciones que hay que enfrentar con respeto, pero que hay que enfrentar. Es decir, padre, le tenemos que decir esto nos parece mal, ¿sí? Bueno, a lo mejor nos echan, bueno, habrá otras parroquias, ¿no? Pero no hay que ceder en este punto, ¿sí? Y un laicado educado, ¿no? Como el que se ha congregado en este curso, ¿no? Tanto los más cercanos a la familia claretiana como los que han sido convocados, invitados, un laicado educado será una de las fortalezas del proceso sinodal, ¿sí? Es decir, mientras más nos educamos, más podemos actuar con cierta, vamos a decir, certeza de lo que queremos y de lo que buscamos, ¿no? Así que, adelante. Ya, esto era lo último. Amigos, gracias y hasta mañana. Y les dejé allí una lectura, ojalá que puedan hacerla, está en el chat, ¿ya? Así que, miren que estoy terminando exactamente a tiempo, ¿ya? Manuel, te paso. Gracias, hermano Hugo. Y mañana no voy a poder estar contigo porque tengo una ponencia, pero desde ya quiero agradecerte por esta gran riqueza que nos has traído. Desconocía todo tu conocimiento en el proceso sinodal, pero no sé por qué el Espíritu me dijo, ve y ve al sur. Y mira, te encontramos y qué bueno que fuiste tú el que nos acompañó para tratar este tema de la sinodalidad en las epístolas deuteropaulinas. Te agradezco mucho y esperemos que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Y nos vemos mañana. Bueno, la gente nos vemos mañana con él. Y gracias. Hasta el día de mañana. Un aplauso. Hasta mañana, un gusto.